esta presentación. Para mí realmente es un momento muy emotivo porque, en fin, llevo muchos años el conocimiento de Rafael y lo considero un maestro en el arte de unir palabras. Rafael Ballesteros es uno de los escritores más importantes que ha dado la ciudad de Málaga. Su obra es rica y extensa en el ámbito de la poesía, la narrativa, el teatro y el ensayo desde que publicara Las Contracifras en 1969. Cumple, pues, 56 años de obra literaria y, pasado medio siglo, es importante para la ciudad conocer y reconocer su literatura. Ballesteros nace en Málaga en octubre de 1938, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, catedrático de instituto, profesor invitado en varias universidades de Estados Unidos, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados desde el 82 al 96, ha publicado diversos estudios de crítica literaria sobre las obras poéticas de La Bordeta, Carriedo, Pérez Estrada, Núñez, Ricardo Molina, Moreno Villa, Muñoz Rojas, en revistas tan significativas como Cuadernos Hispanoamericanos, Ínsula, Papeles Son Armadán, Candelarpa y editoriales como Castalia o Cátedra. Ha publicado varios libros de poemas y, entre ellos, Las Contracifras, Testamenta, Los Dominios de la Emoción, entre el 83 y 2002, los 4 libros que componen su poema Jacinto. Su poesía ha sido traducida al francés, árabe, rumano, inglés, húngaro e italiano. Su primera novela, La Imparcialidad del Viento, en 2003 se publicó en la editorial Veramar y en el Centro Cultural de la Generación del 27 en 2005 la novela Breve Huerto Místico, a la que se han de añadir otras como El peligro de la libertad, Rencor de hiena, Verás el sol y Miss Damiani, reunidas en La muerte tiene la cara azul, una pentalogía que obtuvo el Premio Andalucía de la Crítica en 2010. En 2020 se le reconoció con el 11º Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija por toda su producción literaria. Recientemente ha publicado, pues, la novela Esclava de mí, que es la novela que presentamos hoy, de la que también se hablará en este acto literario, para el que nos acompaña nuestro querido amigo Cristóbal Borrero, también muy conocedor de la obra de Rafael. Previamente, yo voy a dar una visión personal, particular, sobre la obra, después le voy a pasar el testigo a Cristóbal y finalmente vamos a, bueno, sobre todo a entablar un diálogo con el maestro sobre esta obra. Al final de la presentación, el otro día en el Centro Andaluz de las Letras, Asunción Rayo Cruz se dio cuenta de que probablemente no se había entrado a abordar el tema de la novela. Se habló de muchas cosas, pero la palabra fundamentales de la novela era esclava de mí. Y yo voy a tratar de leer, de expresar esa sensación mía en torno a la novela en ese concepto fundamental, porque la novela se puede abordar desde muchas perspectivas. Hacer un análisis, es una novela breve, tiene 130 páginas, pero realmente es una novela muy amplia en el análisis y muy profunda, y la brevedad no se compadece ni mucho menos con la profundidad y la extensión de lo que encierra la novela. Yo he titulado esto La emancipación del ser y dice lo siguiente. En la tradición clásica, desde Parménides y Platón, existe el concepto del ser en sí, aquel que no depende de nada, que es puro ser, que es embrión de la idea del ser como algo absoluto, pleno e independiente del mundo sensible, cuya existencia y esencia solo depende de sí misma. Aristóteles hablaba de ousia, es decir, lo que es en sí y no en otro, aquello que tiene existencia propia y no accidental. Obviamente, en la tradición medieval se asociaba eso a Dios, ipsum ex subsistem. En Spinoza podía ser también la naturaleza y en Hegel una realidad en potencia que despliega hasta el ser consciente. Pero hemos de llegar al siglo XX con Martin Heidegger, del que no me canso de hablar, porque como ya saben he escrito una novela sobre él, para que nos hable no del ser en sí, sino del Dasein, del ser en el mundo, rompiendo así la idea
de la independencia y lo absoluto. El ser, decía Heidegger, no está en ninguna parte, acontece, se manifiesta, se muestra, y entonces se entiende como Dasein, ser humano como ser en el mundo, desvelándose y siendo comprendido en su relación con el mundo. El ser humano depende de sí mismo. El ser humano es esclavo de sí. De ahí el título de la obra, en la que permanentemente Ballesteros quiere penetrar y esencializarse. Cuando el autor aborda esta temática, lo hace desde la perspectiva de la mujer, un ser que ha sido tradicionalmente oculto, promiscuamente dependiente. Su existencia siempre ha sido en el otro o dependiendo del otro. Nunca por sí misma, no ha tenido una existencia plena y real, sino como concepto subsidiario, dependiente, accesorio, suplente o anexo. Nunca fue un ser que decidía su existencia o la orientaba, asumiendo sus posibilidades. De ahí que la última página diga: yo soy yo porque mi vida ha sido la que ha sido y también soy yo por lo que quiero que sea. No reniego de nada, a nada renuncio. Dispongo de todas mis fuerzas. Siento que tengo poco, pero que todo me pertenece. Yo solo seré esclava de mí. Este ser necesita lo que los griegos llamaban aletheia, es decir, desocultarse, la única forma que tiene uno de pertenecerse a sí mismo. El concepto de esclavitud, como concepto ontológico, ético, político y existencial, nos permite pensar en otros como dependencia radical, negación de libertad, cosificación, relación entre amo-criado y autonegación de la propia autonomía, por tanto, de la propia vida. Históricamente, la mujer ha sufrido esa esclavitud del otro y, en consecuencia, ha sido un ser sin Dasein. Nunca ha estado ahí realmente. Cuando hablamos de esclavitud, aquí partimos de un concepto ontológico, no de un estatus social, que en el caso de la mujer también ha sido así. La mujer ha sido sometida a una esclavitud interior, la esclavitud de las pasiones. Y así, el personaje protagonista de la novela, ella, que está innominada en tanto ser esclavo de otros y por tanto sin identidad, necesita desasirse de esa férula, de esa tiranía, de ese dominio que le impide desarrollar su voluntad carnal, su sensualidad, su lujuria, en definitiva, su cuerpo. Por eso la protagonista a lo largo de la obra fija gran parte de esa libertad en la libertad de sentir el cuerpo. Y dice: sentí su mano sobre mi hombro, sus labios en el cuello, y me levanté y no volví la cabeza. Sentí dentro de mi corazón un huracán de fuego, no miedo, fuerza. Su mano estaba en mi cintura, bajó a la cadera. Y en otro momento, ya plena y gozosa, esclava ya de sí misma, se ofrecerá. Y yo miré a aquel soldado, resbalé despacio mis nalgas hacia el filo del asiento y abrí mis piernas poco a poco. En ese momento no le invitaba solo a llenarse de su deseo, a que descubriera y visitara mi intimidad en una oferta imprevista. Le quise ofrecer, sobre todo, algo nuevo que había decidido mi corazón. Una fineza distinta de mi alma, un hallazgo de mi vida, la determinación de hacer de mi voluntad sin mediaciones una fuerza sin mesura, una audacia sin lindes, una patria sin himnos ni banderas, un arrojo. Hasta hace poco, el cuerpo de la mujer realmente no existía. Si, como decía Kant, el ser humano es un fin en sí mismo, podemos convenir que la mujer no había sido un ser humano. Una de las grandes dependencias, una de las grandes ligaduras que instruyen esa esclavitud y que le han impedido
a lo largo de la historia ser ellas mismas, alcanzar ese Dasein, el estar ahí. Nunca estuvieron ahí, sino como seres accesorios, subyugados, sumisos, es decir, como no seres. Nunca se le ha permitido tener una voluntad creadora, sino que se había construido sobre valores ajenos. A lo largo de la historia la mujer ha tratado de ser ese ser humano no reconocido. Ha tratado de romper su esclavitud como dependencia estructural del otro, de su alienación. Había sido un ser que necesitaba la manumisión, la emancipación. Y así se ha configurado la cultura feminista del siglo XX, que buscó la ruptura de la dependencia afectiva y moral, superar la mirada masculina y construir una identidad autónoma bajo la máxima de yo me pertenezco, que sería sinónimo de yo soy esclava de mí. El cuerpo de la mujer en las diferentes culturas era una propiedad ajena, un objeto reproductivo, una fuente de valor doméstico, de espacio y de control sexual, moral o religioso, como en la novela. Y esto se evidencia en las palabras del cura, que le habla del amor del Cristo y las dificultades de la adolescencia, y también del padre, de cuya autoritas depende, ese ser irascible, gustoso de mandar, que parece el propietario de mi madre, dice, del sillón, de cuidadosa marquetería, del ramo de rosas, del aire, cobarde y violento. Este es el mundo que ella debe vencer, y la novela es la evolución de ese mundo, no desde el soliloquio, sino desde un monólogo interior, desde un string of conscious que se va construyendo a lo largo de la novela. Simone de Beauvoir lo expresó claramente. La mujer ha sido históricamente el otro. Es decir, lo que no existe para sí, sino para la mirada y utilidad de alguien más. Su liberación se produce en la novela y en la vida cuando el cuerpo de ella es aquel que no está definido por la mirada del otro, sino por la propia conciencia y voluntad, y para ello necesita esa posesión simbólica de sí misma. Así lo desarrollaba Foucault en su obra Historia de la sexualidad, al afirmar que la dominación de la mujer era un proceso no puntual, sino estructural e histórico, una red de prácticas, de instituciones, de discursos y saberes que organizan los cuerpos. Desde el siglo XVII, Foucault dice, surge el biopoder, cuya misión es organizar la vida de la mujer asociada a la reproducción, a la familia, a la moral sexual, a la normalidad social. De ahí que históricamente ha sido medicalizada, patologizada y moralizada. Su cuerpo era un cuerpo objeto regulado, no le pertenecía a ella, sino al sistema. Y así, en La voluntad de saber, dice Foucault, que el poder moderno funcionaba no prohibiendo, sino produciendo discursos sobre la sexualidad femenina, el deseo femenino, la histeria femenina, la maternidad obligatoria, el pudor y la decencia, el rol en la familia. Ese discurso que aparece constantemente en la novela, ejemplificado en determinados personajes. En definitiva, la mujer buena, la mujer respetada como producto discursivo. En la novela, claramente representados por el padre y el cura anciano que le preguntaba y ella reflexionaba. ¿Has pecado contra la carne? Tenía que decirle si había pecado en soledad o con alguien, y si así era, con quién, por cuánto tiempo, cuál la intensidad. Había que darle recuento de mi gozo y mi remordimiento, la altura de mi placer y el dolor de mi contribución, la cantidad de entrega y la de repudio, la fuerza de mi arrepentimiento y el peso de mi culpa, el grado de desazón y el de pesadumbre por mis faltas y el de mi voluntad para condenarlas, superarlas y vencerlas definitivamente. Yo sentía una inclemencia sorda, un desasosiego que me ansiaba la respiración y al mismo tiempo, en lo más hondo de mí,
un placer perturbador, una embriaguez caliente. Era júbilo de mi carne más íntima que aquello que me desazonaba, dice ella. Porque va entendiendo progresivamente los mecanismos de ese producto discursivo al que está sometida y rompe con esa confesión religiosa, con esa educación sexual, con la clasificación de lo que es normal o anormal. Esta novela de Rafael Ballesteros, Esclava de mí, es una grandísima historia, una magnífica novela, una construcción histórica en la que la mujer definitivamente abandona el discurso de esclavitud, en la que el sujeto interioriza el poder, de tal forma que cree que su identidad es la del poder que le dicta. Y así rompe con el concepto de sexualidad femenina como algo peligroso, o el cuerpo como algo impúdico, o el concepto de obediencia. Y la esclavitud de sí misma, en definitiva, el título de la novela, al que se refería la profesora la semana pasada, es el triunfo de la emancipación que permite reapropiar el cuerpo como espacio de subjetividad y no como objeto de discurso ajeno. Gracias. Tiene usted la palabra. Pues creo que me voy a ir a mi casa, porque resulta que me ha dejado poco que decir. Pero la culpa no lo tiene ni él ni yo, la tiene la novela. Es tan clara, tan directa, tan precisa, está tan bien situada en un contexto determinado que no da lugar a dudas, ¿verdad, Lomas? No obstante, como estoy ya metido en este cajón sin salida, voy a leer yo también el texto que traigo preparado y a lo mejor tengo suerte de decir algo que a Lomas se le haya quedado en el tintero. Seguro que muchas cosas. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboledas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campanillas trimbadoras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Como la protagonista de la novela, yo también había cerrado los ojos para escuchar la voz de la anciana que recitaba con musiquilla estos versos, que si no lo han adivinado, les digo que es de Rosalía de Castro, y que Amancio Prada durante toda una vida se ha dedicado a pasear por toda la península. No entiendo lo que dicen estos versos, dice la protagonista a la anciana, quien contesta, «Mais son hermosos, non si?» Le dice la anciana, «La belleza non existe para entendela, para sentirla entonces, tampouco. Existe para algo máis. A ese algo máis é sempre a mellor de nosoutros. A beleza ten sido sempre a miña compañeira e miña fortaleza. También sentí la placidez de todas las cosas sencillas del mundo de uno, como la protagonista. También sentí de repente juntas en mi corazón de exiliado, pues todos vivimos una forma de confinamiento o de exclusión interiores según se mire. Y como la protagonista, yo también me volví hacia la anciana y vi cómo el libro estaba todavía ante sus ojos, alzados entre sus manos trémulas, y cómo las bajaba despacio para mirarnos a ella y a mí, que estaba allí presente también, en cuerpo y entraña,
puesto que casi desde el primer momento de empezar a leer la novela, mi identificación con la protagonista fue absoluta. En las 20 primeras páginas leídas aún no distinguía su trastorno, aunque sí adivinaba que lo había, lo que muy poco después y sin necesidad de mucha perspicacia pude esclarecer, pues la complexión de su desbarajuste se fundamentaba en algo invisible a primera vista. ¿Cuál era? Que lo íntimo de sí misma se desmoronaba día a día desde su infancia misma. La palabra íntimo es superlativa y designa lo que es más interior que lo interior mismo. Lo íntimo es lugar de una profundidad portentosa, como la de un océano cuyas corrientes internas horadasen uña y carne de uno conforme se crece desde la niñez. Y aunque se trate de algo invisible, es vulnerable a quedar expuesto a la intromisión de otros, especialmente si esos otros ejercen un poder insensible y perturbador sobre la sensibilidad del sujeto. Al decir lo íntimo, tratamos con un concepto, digamos, distintivo de la idea de interioridad. Al emplear preferentemente la forma adjetival, lo íntimo, y no la intimidad, designamos un vínculo y no una cosa, una relación y no un espacio cerrado, que es a lo que, por el contrario, nos referimos cuando decimos lo privado. Lo íntimo designa el conjunto de vínculos que un individuo decide sustraer del espacio social para protegerse de él y elaborar su experiencia protegido de miradas ajenas, especialmente si lo íntimo se somete a fuerzas totalitarias que lo confunden con ocultación hasta el límite de ver convertido esto último en obsesiva enfermedad social. En un régimen totalitario, este control de lo íntimo se produce hurgando en la moral de la culpa. Los nacidos en España a mitad de los años 30 y en las décadas de los 40, 50 y mediados de los 60 del siglo pasado, sufrimos bastante de ello. Más aún si se era mujer, pero todavía peor en las zonas rurales, donde la presión sobre el individuo es inversamente proporcional al número de habitantes. Cuanto más pequeña es la localidad, tanto más intenso es el deterioro de lo íntimo. ¿Cuántas veces hemos oído aquello de que las paredes oyen? Como recordarán aquella representación del ojo de Dios inquiriendo tras un triángulo equilátero, que es una invención del Renacimiento, en la que se representa la Trinidad, y que el nacionalcatolicismo, en cambio, tomó para sí, porque el ojo dentro del triángulo representa su omnipresencia, muy del gusto del caudillo, aunque siempre he fabulado con la idea de que lo usaban porque a los servidores del régimen se le ocurrió la aterradora idea de que el ojo triangulado significaba esa omnipresencia inquebrantable. No creo que lo hicieran porque pensaran que el triángulo es una geometría perfecta, como decía Descartes, ¿no? Que la geometría es la verdad absoluta, porque además no creo que lo del régimen leyeran a Descartes. Pero fuera bromas, lo íntimo, y volviendo al asunto, es tanto más saludable cuanto más se reserva de exponerse al juicio exterior, lo que supone una lucha agotadora, la esclavitud de reservarse lo vital de ser uno en integridad, evitando la apariencia de serlo, o lo que es lo mismo, no dejar sentir en plenitud, pero sin señalarse, pues de lo contrario recaen sobre ti todas las sospechas. Preservar lo íntimo supone escapar a las miradas en un espacio de exclusividad, de selección de quién accede a él, así que tener que luchar para saberse lo íntimo puede derivar hacia estados de melancolía social, lo cual, y cuando se trata de cuidarse de la maquinaria represora de una dictadura, puede ser una tarea agotadora, razón por la que muchos, y especialmente las mujeres, deciden callar. Lo que decías, vivir en silencio exterior y, lo que es peor, en un silencio íntimo, un doble exilio, el forzado por los prejuicios sociales del régimen y el autoimpuesto por la negativa a existir fuera de sí. Expuestas siempre las mujeres
al escrutinio colectivo. Por tanto, y ya para dejar anclada la idea, consideramos íntimo todos aquellos sentimientos, creencias, sexualidad, deseos y experiencias de cada cual, que cada cual se reserva al margen de convenios sociales. Todo lo cual es la causa de la desdicha de nuestra protagonista. No soy quien vive aquí, dice, sino esa mujer que ansía estar en otro sitio. Un silencio inmenso como el propio cielo, nunca interrumpido, infinito. La conciencia de ser en lo íntimo puede tener género gramatical dependiendo si nos referimos a lo masculino o a lo femenino, pero no tiene sexualidad diferenciadora, se sufre de desamor o de no ver satisfechos los deseos más intensos siendo varón o fémina, y su influencia no gravita en exclusiva respecto a la atracción, al erotismo, ni indiferencia o repulsión que cierta persona puede inducirnos, sino también en la compasión de ver las propias debilidades y la soledad proyectadas en otro ser que nos requiere para el placer, o para la complicidad, o para la confesión, o para hallar la consecuente paz mental cuando nos sentimos identificados con el otro, seducidos por el otro, seductores del otro. Pero la seducción no tiene que ver solo con la atracción física, también es un componente esencial de la autoestima, de sentirnos bellos en cuerpo y pensamiento para proyectarnos en sociedad sin vernos cohibidos por complejos psíquicos. Los regímenes autoritarios toman precisamente la aniquilación de la autoestima como arma para desbaratar todo indicio de seducción en la mujer, puesto que si ésta es doblegada, también será brutalmente sometido lo íntimo de su naturaleza, obligándola a vivir ese exilio interior a que nos hemos referido, usando como instrumento la intromisión del varón, quien ejerce al mismo tiempo como juez, testigo, indagador y verdugo de su sexualidad y de su universo sensible a través de la figura del padre, del hermano, del cuñado, de la delación del vecino. Me permito recordar aquí, y por usar una categórica comparativa, la brutalidad del régimen talibán a este respecto y de algunos extremistas islámicos. He hablado antes de mi corazón de exiliado por identificación, y esto es porque en mi experiencia y circunstancias personales, mi infancia se desarrolla rodeado de mujeres, como la protagonista de esta novela, tías y primas hermanas mayores que yo, de las que distinguía por observación cómo se comportaban cuando había hombres presentes y cuando no, y cómo el eco de esa forma de estancia en el orden establecido proyectaba en mí la sombra de ese extraño sentimiento de esclavitud, de exilio interior que sentían las mujeres, unas en mayor intensidad que otras, según fueran más o menos extravertidas, y que proyectadas en mi sensibilidad de niño, creía percibir con toda claridad cuando se ejercía en mí la autoridad de los adultos varones, de mi padre, mis tíos o mis primos mayores. Cualidad de esta obra es que, por lo dicho, queda justificado que no sea explícito el nombre de la protagonista y que, sin ser una novela erótica, su pura calentura por todos los poros de la piel de cada capítulo, como supuraba calentura reprimida toda aquella España tutelada por una viciosa y enfermiza moralidad falsamente católica, manejada como a un hijo manirroto por un caudillo que asistía a los oficios religiosos bajo palio, como ostentación unívoca de su poder aquí en la tierra como en el cielo, sin dejar de fusilar sin remordimientos a sus enemigos políticos durante años. Porque la novela también es un alegato de política social, algo que debemos tener en cuenta en el análisis, aunque en sus páginas no hallemos ni una sola insinuación al respecto, y puesto que la transparencia narrativa es tal que no deja lugar a dudas, obviando que está plagada en detalles del particular lenguaje de la lírica ballesteriana, asunto que ha sido sobradamente estudiado por un buen número de académicos, entre los que están precisamente el señor Lomas, que nos acompaña aquí. Tengo una batería de conclusiones, como que percibí un difuso anacronismo estructural en la concatenación de los bloques narrativos. Si quiere hablamos de eso, señor. Y dentro esos bloques narrativos, dentro de cada capítulo, cuando adelanta y retrocede en la edad de la protagonista, cuestión que ya hablé con usted, pero que al final queda justificado por la carnalidad
somera pero introspectiva a que se ve sometida desde la niñez, así como queda algo difusa la intimación con los sacerdotes conforme crece, pues son dos con quienes se relaciona en penitencia y con quienes comparte su invisible esclavismo con dispares consecuencias. Y aquí lo dejo. Ya hemos leído bastante entre tú y yo, pero voy a decir solamente que entre los detalles orgánicos que considero oportuno, como por ejemplo que en aquel tiempo, y así ocurre en la novela, los viudos solían casarse con las cuñadas para garantizar que sus huérfanos tuvieran un trato más afectivo, pues se trataba de los hijos de su propia hermana. Y ya lo dejo de verdad. Ya, lo dejo de verdad. Gracias. A mí me gustaría, si no te importa, empezar por una pregunta que yo creo que conecta con lo que acaba de decir Cristóbal y que no se habló, curiosamente no se habló nada el día pasado. Yo no me he referido a eso en concreto tampoco en lo que he dicho, pero que obviamente está ahí presente. Sin embargo, yo considero que es todo lo referido a... Está claro que la chica en el año 36 nace en el 26, en el año 36 te refieres a ella tiene 10 años, luego 12, etcétera, 17, en determinados momentos habla de la edad y obviamente está anclada en ese periodo de tránsito de la guerra civil y posteriormente la dictadura. Pero no sé, a mí me da la impresión, atendiendo a lo que he dicho, de que esa situación espaciotemporal es una situación en la que tú quieres crear esas condiciones de tal modo que el lector las entienda perfectamente ancladas en una situación de régimen nacional católico, pero si quitáramos esa férula o esa simbología del régimen como tal, y lo aplicamos a la historia de la humanidad, a la historia de la mujer a lo largo de la humanidad, no se han necesitado regímenes dictatoriales para saber que la mujer, como individuo, como persona con cuerpo, alma y espíritu, no ha existido hasta el siglo XX, a partir de los movimientos feministas. La mujer antes no tenía cuerpo. Todo lo relativo al placer de la mujer no existía, se le negaba. La mujer tenía que estar en la casa, como decía el régimen también, en la casa con la pata quebrada, ¿no? No sé cómo entiende este asunto, que yo creo que es muy importante en la novela, ¿no? Bueno, efectivamente, primero la chica, la protagonista fundamental de la novela, no tiene nombre, ni tiene una edad precisa, ni tiene ni siquiera, creo recordar, ¿no? Ni siquiera una descripción de tal como es. ¿Qué color de ojos tiene? ¿Qué pelo tiene? ¿Cómo se viste? No interesa eso. Interesa el mundo interior, lo que bulle por dentro, siempre. Y no tiene nombre siquiera, es decir, es el único personaje con el cura joven, que tampoco tiene nombre y que se nombra en la novela como él, con mayúscula, como si fuera la incorporación del dios, ¿verdad? Porque son mitos. Yo intento hacer un mito de la mujer explotada, callada, silenciada, humillada. Fuera del tiempo, fuera del espacio concreto, fuera de... Y eso es difícil de una novela, ¿no? Y quizá la reflexión, para contestar a tu pregunta, está fuera del tiempo. Es decir, eso es un tiempo determinado que es escogido, pero hay pocas referencias políticas, ¿eh? Sí, sí. La dictadura y tal. Lo que importa son las presiones que ella recibe, ¿no? Y no tanto es
yo por lo menos lo he intentado así, no es tanto una explotación, un silencio obligado en el plano sexual, que lo es, claro, naturalmente, y que ella en algunos momentos, como en eso del soldado que tú has contado, ¿no? Hay un momento en que ella está en un tren. Lo digo porque es un ejemplo que me sirve para decirle a ustedes lo que quiero decirle. Ella está con 17 o 18 años, está en un tren que va hacia Vélez. Y enfrente tiene un soldado joven que la mira y que está deseoso de ver si hay un descuido para verle los muslos, las piernas, ¿no? Un chico joven, ardoroso, fuerte, en plena juventud, ¿no? Plena hermosura vital, ¿no? Y ella, que se sienta en el mismo plano que él, se echa para abajo en el asiento, abre las piernas y le enseña su intimidad. En el silencio, en la imposibilidad de la oferta sexual. Pero cuando ella hace un comentario de lo que hace y por qué hace eso, no habla nunca de sexo. Habla siempre de opresión interior, de que ella quiere no solo ofrecerle vida y alegría al chico, un día luminoso, que van a la playa, la vitalidad es lo fundamental, y esa vitalidad está postergada, ahormada, aplastada continuamente y diariamente. Y cuando va al confesionario a expresarse íntimamente, también el sacerdote le dice: ¿hasta aquí has llegado? Explícame con quién, explícame con qué, explícame hasta dónde, pero no me expliques tu problema. No me digas cuál es tu inquietud real. Dime tus pecados, que es lo que me importa. Ese es el planteamiento. El segundo cura, que es joven, es otra cosa, es otro movimiento y otra actitud. Y termina como termina, ¿no? Pero es otra persona. Y lo que el cura descubre en esa chica no es un campo de sexualidad, fundamentalmente, un campo de hermosura y vitalidad, sino de efervescencia interior, de vida interior intensa y verdadera, ¿no? Y esa es mi intención fundamental. No es el sexo la liberación de la mujer, con serlo, claro está, pero no es lo único ni lo importante. Lo importante es su propio espíritu, su propia personalidad, su independencia vital, sus creencias, sus actitudes, lo que decide ella, su mundo. Ella está diciendo continuamente: este mundo es pequeño para mí. Delante del mar, cuando se mete en el mar, en un momento de la novela, de noche, consigue que sus citas le den permiso para ponerse un bañador de noche e ir a la playa. Lo que ve cuando se mete en el mar es como una sotana negra inmensa, donde ella se cobija por primera vez. Sexualmente, vitalmente, por recibir un calor humano, simplemente, una caricia, una comprensión, una actitud abierta, una vida en común, unos sentimientos compartidos. Eso es lo que se busca más que la sexualidad. Sí. Naturalmente que ella siente ese deseo, y lo siente con mucha fuerza, claro, en un proceso vital que empieza muy pronto por una serie de experiencias personales, muy pronto. Pero lo fundamental es que el mundo se me queda pequeño,
que mi padre me obliga a ser sumisa, que la vida me obliga a ser pobre, que el mundo se me queda estrecho, que toda calle es un callejón, que no hay avenidas, no hay sol, no hay luz, no hay vitalidad. Eso es lo que busca ella. Y eso es lo que defiende la novela. Eso, que es fundamentalmente la vida interior, es el mundo de la poesía. La vida interior. Pocas vidas exteriores hay, pocas sustancias, estoy hablando de sustancias poéticas, son descriptivas de paisajes, por ejemplo, o de situaciones históricas determinadas. Lo fundamental de la poesía, el valor fundamental de la poesía es lo íntimo, lo personal, lo mío, lo suyo, lo tuyo, lo que me hace yo. Ese es el campo de la poesía. Es como si pusiera uno una lupa en la vida en la propia vida de uno, cuando está escribiendo un poema, una lupa que hace el mundo más pequeño, pero más grande y más claro. Y ahí me quiero meter yo, en este sentimiento, en esta soledad que tengo ahora, en este dolor que siento ahora, en esta incomprensión que tengo ahora. En eso me quiero meter y quiero estar ahí. Y pongo la lupa de ese sentimiento e intento enfangarme ahí, expresarlo ahí, no salir de ahí, calentarme ahí, expresarme ahí. La novela no. Y el que escribe poesía y escribe novela, algunos hay aquí, saben perfectamente la diferencia. La novela exige interacción, argumento, es decir, una acción que se desarrolla en el tiempo, cosa que no necesita la poesía. La poesía no necesita tiempo, desarrollo en el tiempo, pero la novela necesita una interacción desarrollada en el tiempo, unos con otros. Yo me cambio, yo te influyo, yo hablo contigo y tú conmigo. Yo vivo en esta casa y la casa me influye, y yo influyo en la vida de la casa, etcétera, etcétera. Es una interacción continua. Y los personajes, por tanto, no son estáticos. Los personajes de las novelas buenas, no estoy hablando de estas, estoy hablando de verdad, lo digo. Estoy hablando de la novela en general. Esa es la batalla del novelista. Y cuando yo he escogido escribir un poema y cuando yo he escogido escribir una novela, sé perfectamente cuáles son las diferencias para mí, respetando naturalmente cualquier criterio que no sea el mío, pero para mí es un cambio fundamental. La lupa de la poesía, el desarrollo, el paseo, la interacción, el movimiento, la impresión que me causan los demás, los que callo, lo que hablo, lo que actúo, lo que silencio, lo que es mío, lo que es tuyo. Y todo vivo, no estático. Este me cambia esto, eso me cambia esto. Yo acepto el cambio, voy más allá de lo que recibo como intuición, etcétera, etcétera. Es decir, personajes vivos. Ese es el interés para el planteamiento que yo he hecho en esta novela. ¿Qué puede tener esta novela? Que no es un personaje fijo, que ahora quiero esto y hago lo del soldado en el tren y después soy recatada y silenciosa. No digo nada a nadie de mi vida interior. La soporto. No me humilla, me tensa, me hace yo, me construye. Dice
Mientras busca la página, ¿puedo decir algo? Mientras busca la página, ¿puedo decir algo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estoy hablando demasiado? No, quiero decir que quiero decir algo. Quiero decir algo. No, lo que quiero decir es que quiero señalar que en la novela, aunque, y tú, Lomas, seguramente estás de acuerdo conmigo, no pierde el lenguaje poético. No, en absoluto. Sin embargo, trasciende de la poética, siendo el mismo lenguaje, a otro estadio absolutamente distinto. Y hay expresiones que son una maravilla, como por ejemplo, la tengo anotada aquí, ¿no? Hay varias. Cada mirada tiene su linde. Cada mirada tiene su linde. Meter arena en la sangre. Son grandiosas. Ya en sí misma la idea es de una complejidad interesante, ¿no? A mí, en ese aspecto que dice, a mí me ha recordado mucho a autores como, por ejemplo, algunas de las obras de Valle Inclán, en el uso de ese léxico, de esa selección de léxico, de Gabriel Miró. De Gabriel Miró, sí, señor. También de Azorín, que era también un grandísimo estilista, más que narrador, que no era buen narrador, pero sí era un gran estilista. El grande Valle Inclán. Valle Inclán. Que además de tener un estilo maravilloso, ¿no? Maravilloso, es un gran novelista. Claro, en Los el caso... personajes interactúan y están vivos, no están muertos. Y hay algo de ese espíritu, de ese cierto malditismo que hay, por ejemplo, en alguna de las sonatas de Valle Inclán, ese espíritu también, en cierto modo... Hay cosas que a ella le molestan profundamente porque son pobres, porque son miserables, porque hace el mundo más pequeño, más humilde, más vencido, más chico. Y ella lo que quiere es respirar, dice. Se escoge porque es un texto suficientemente expresivo y corto, ¿no? Para no cansar en una lectura abusiva, ¿no? Pero ella se expresa a sí mismo en 4 renglones, 6, 8, de esa manera. Miren ustedes dónde está la sexualidad. No soy quien aquí vive, sino esa mujer que ansía estar en otro sitio, abismado y silencioso, que me cubra y me aísle como una niebla, y entre las brumas me ofrezca una pasión suave, llena de ímpetus dulces, condescendientes y apacibles. Necesito que me invada y me ocupe todo por completo. Las necesidades son vitales, pero también intelectuales, cordiales, pero fundamentalmente pasadas por aquí. No hay una actitud improvisada, alocada, llevada por las circunstancias, impelida por los acontecimientos, sino hay siempre una actitud de reserva, de control, de elegancia, de fiarse de esto que le pertenece a ella, que es suyo. Esto sí que es suyo. La que le decida entrar en una carnicería y decirle al carnicero, estoy aquí para ser tuya. Lo decide después de mucho tiempo, pensándolo, pasándolo por la carnicería y viendo al chico joven con un cuchillo inmenso, cortándola. Pero adivinando una sensibilidad cuando la mira. En el portal está fumando un cigarro y en la puerta de la carnicería la ve venir de la academia donde está ella por las tardes y se pone a la misma hora en el mismo sitio a mirarla. Y ahí ya no hay cuchillo ni fuerza, hay sensibilidad,
acogimiento, ternura, delicadeza. Y eso es lo que busca ella. Y es lo que le da el carnicero. El del golpe así es el que le da más ternura que todos los que intentan estar con ella o están con ella. El que le da ternura, respeto, le dice incluso, te puedo besar. Ella ha entrado diciendo, estoy aquí porque quiero ser tuya. Y él le pregunta de todas maneras, enciendo la luz, apago la luz, nos ponemos allí, te vienes hasta aquí, te puedo besar. Y cuando dice ella sí, le da un beso, bueno, no en los labios, todavía no en los labios. Esa delicadeza es lo que ella supone y busca. Y eso no es sexualidad solamente. Eso es también actitud, que es lo que me interesa fundamentalmente. Actitud humana, como ser humano, que está regido afortunadamente por la razón, la aviosa razón del siglo XVIII. El descubrimiento fundamental de Platón, que dicen que descubrió el alma, ¿verdad?, y el cuerpo en el siglo IV o V antes de Cristo. Un individuo, dice, medio en una gruta. El cuerpo, el hombre, la mujer, tiene dos puntos. El cuerpo, que fenece, que termina, que desea. Y lo que es universal, infinito, inabordable, que es el corazón, el alma, el ánimo, el espíritu. Digo, 400, 500 años antes de Cristo. Y por tanto, antes de Mahoma. Mucho más. Un hombre piensa eso. Y de ahí extrae San Pablo, ¿no?, la visión, y San Agustín, los dos grandes creadores de la, digamos, de la teología católica, ¿no?, que existe un alma, y esa alma es la que para ellos incorpora la responsabilidad ante Cristo o ante Dios, porque es eterna, ¿no? Entonces, ella está dividida también. ¿Y qué puede más? ¿El cuerpo o el alma razón? Sin duda alguna la razón. Sin duda alguna la razón. ¿Puedo leer una cosa más? Sí, sí. Mientras lo busco, digo algo yo. Mientras lo buscas, digo algo yo. Sí. Yo quería señalar que en la novela hay un concepto heteroglosia, que dice Bajin, que se refiere ese término a cuando hay dos discursos en la novela. Es decir, el discurso de los personajes y el discurso del narrador. Y me encuentro en tu novela, que no hay heteroglosia. O sea, hay una unidad de discurso que no admite conflicto entre personajes y narrador. Eso hace doblemente interesante la novela, por lo menos a mí me lo ha parecido. No hay una ruptura cuando habla el narrador, cuando hablan los personajes. Hay tal homogeneidad que la lectura se hace, tú estás de acuerdo conmigo, Lomas, la lectura se hace... Prácticamente la narradora es ella, ¿no? Prácticamente. Sí. Prácticamente, sí, pero podía utilizar otra voz, o sea, otro idioma cuando narra la propia protagonista. Sin embargo, no lo hace. No sé si me estoy explicando bien, ¿eh? Pero eso no significa que no haya dos mundos. Hay dos mundos, un mundo antiguo, un mundo en donde la mujer se reduce a la nada, y otro, claro, y otro mundo que es el mundo de ella, que es el que quiere romper y rompe finalmente. Pero mi comentario, Lomas, va encaminado más a demostrar la maestría del autor. Perdona.
Ya tiene edad por lo menos para tener maestría, ¿no? Primero se mete conmigo y después me dice algo de maestría. Es que Entonces, quiero añadir este comentario, es para reseñar la maestría del autor, porque evidentemente la protagonista es también la narradora, pero la narradora habla por boca del autor. Sí, sí. Está claro. Y la maestría es impepinable, vamos, no hay lugar a dudas. Continúa. El sacerdote que empieza interesándose por ella como personaje, como chica joven, y termina iniciando un acercamiento a su carnalidad, y empieza a formular un acercamiento de posesión hacia ella. Le va limando conceptos del amor, porque el cura cree que lo fundamental de ella es la sexualidad, no la razón, y no los deseos de esa libertad interior. Y le habla del amor del matrimonio. Bueno, es la obsesión siempre de la Iglesia con el sexto mandamiento. Hombre, ¿no? claro. Pero ¿Cuál era el sexto mandamiento? Ya no me acuerdo. no mentir. ¿Ese era el sexto No mandamiento? cometerás actos impuros ni mentirás. Qué interesante. Interesante. Dice el sacerdote, el amor, el sacerdote le dice a la chica, el amor del matrimonio es obsceno, es pequeño, obcecado, de límites estrechos, repetitivo, desapasionado, pobre, cercenador, sin riesgo y sin bellezas. El amor es pasión, es desborde, vehemencia, entusiasmo. Es la luz que se enciende ardorosa y con ardor se mantiene, y en su misma pasión perdura y crece generoso sin indecisión ni incertidumbre. Es el amor que nos mostró el Hijo del Hombre, el que nos otorgó y del que nos dio ejemplo. Es un amor sin territorio, que llena el mundo, que ocupa el universo, que colma lo vivo, más fuerte que la muerte. Los comentarios que le hace ella a eso, la valoración que hace de eso de ella, creo que responde inteligentemente a acotar lo que el cura está empezando a decir. El amor de matrimonio y de noviazgo, el amor constituido, el amor que te vas a encontrar detrás, el que te va a ofrecer el mundo, no es el amor que tú quieres. El amor que tú quieres está aquí, en este confesionario, entre tú y yo. Y vamos a desmenuzarlo, y a preguntar por él, y a poseerlo, y a buscarlo. Y poco a poco es la sotana de la noche en el mar negro, que ella se tira hacia la sotana, se tira hacia eso, ¿no? Bien, pues lo digo, termino así para que ustedes se interesen por leer la novela, claro. Claro, pero la importancia de la novela está sobre todo en que tú has logrado crear una mitografía de la mujer sin perdiendo el anecdotario en torno a la mujer. O sea, la anécdota no importa para nada. Lo que importa es la visión en torno a esa mujer que se libera y que finalmente aspira
a que su cuerpo y esa relación entre el cuerpo y el espíritu o la mente sea finalmente la triunfante. Claro. De ahí esa esclava de mí, o sea, yo no pertenezco a nadie, al otro, yo no soy el otro, soy yo, ¿no? Ese Claro, ser porque, en sí, ¿no? Porque se acercan diferentes amantes posibles, claro. Y ella siempre tiene al final que aceptar o poner en movimiento el deseo, como en el tren o como con el carnicero. ¿No? Es ella la que decide, es ella la que quiere o no. Es ella la que si se da, será entera. Y entera sabe que es una cosa compleja, difícil, muy probablemente con muchas vicisitudes tristes dentro, ¿no? Como es la vida que ella lleva, es la vida que le ha tocado vivir, ¿no? Pero cuando ama tiene que darse sin complejo y como totalidad, ¿no? Esa es su liberación, ese es el mundo más ancho que desea y que quiere. Yo tenía claro los apuntes que había tomado con la intervención de los dos y una serie de apuntes que había tomado yo. Al final no he dicho nada de eso. Pero espero que, me haya acercado, como ellos se han acercado antes, brillantemente, pero espero que yo, como autor, también me haya acercado un tanto a algún resquicio de la novela que le haya hecho interesarse. Y si quieren hacer alguna pregunta... Eso pues iba a decir. encantado. Sí, si quiere hacer alguna pregunta y si no, pues ahora va a firmar los ejemplares, ¿no? La gente que quiera alguna curiosidad o alguna pregunta. Hemos intentado dar una visión muy diferente a la que se dio el otro día, que es complementaria, evidentemente, porque la novela admite muchísimas lecturas y muchísima profundidad, ¿no? Sí. No, yo además lo que quería añadir también es que cuando yo la leía tenía la impresión de que los propios personajes tenían una severa conciencia de la parte que le corresponde en la historia. Sí. O sea, como si fuesen conscientes de lo que está ocurriendo. Si de alguna manera su madrastra, el padre naturalmente ve que está explotando totalmente a su hija, de alguna manera, ¿no? Pero Carmen sí es... Me la ha quitado la boca. Yo lo decía porque hay momentos en que los silencios entre Carmen y ella son brutales y, sin embargo, por esa conciencia de que los personajes saben perfectamente quién es cada cual, ese silencio no es un abismo, sino que también es sustancia. Es sustancia. Porque tienen que interactuar, ¿no? Lo que he dicho, tienen que estar vivos para ser personajes con criterios personales, con roces, con conclusiones, etcétera, ¿no? Para hacer la novela vibrante, ¿no? Y no estática, ¿no? Muy bien, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias y hasta otro día.